Hello everybody, sean ustedes bienvenidos a la clase número 11 del curso número 1. Y bueno, vamos a implementar algunos cambios para que se les facilite más el aprendizaje del inglés. En este caso, si se fijan aquí dice negro inglés, es decir, lo que ustedes vean en negro aquí va a estar en inglés. La pronunciación está escrita en morado, the time, aquí dice en morado la pronunciación. Y por último tenemos rojo, es la traducción al español, es decir, el tiempo. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a explicar un poco cómo se utiliza para decir la hora. El tiempo y el uso del reloj. Cuando queremos decir, por ejemplo, que algo está en punto, vamos a utilizar o'clock. Por ejemplo, la 1 en punto es 1 o'clock. Si queremos decir que han pasado 15 minutos después de la 1, vamos a utilizar quarter past, 15 pasados de la tal hora. Por ejemplo, quarter past 1, es decir, 15 minutos pasados de la 1. Y para 30 minutos vamos a utilizar half past 1, es decir, 30 minutos pasados de la 1. Y quarter to, 15 para las, aquí de este lado lo tenemos, quarter to 1, por decir, 15 para la 1, ¿ok? 5 pasados, 10 pasados, normalmente en español no utilizamos esto, utilizamos más, son cuarto para la 1 o cuarto para las 2, dependiendo. O half past, como lo utilizamos más aquí en español diciendo, son las 2:30. 2 and half past, 2:30. Y esta es una formita de cómo leer un poco el inglés y explicarlo. Y bueno, vamos a pasar a lo que te truje, chencho. Y bueno, les voy a explicar que para las siguientes clases, como ya son clases en donde vamos a explicar ciertas reglas y ciertos temas que llevan fórmulas, la fórmula normalmente que utilizamos en español es un sujeto, un predicado, un verbo, etc. En inglés vamos a utilizar siempre para hacer una oración mínimo 2 de estos 4 elementos que tenemos aquí. Un sujeto, auxiliar, un verbo y un complemento. Pero para facilitarles esto, se los voy a explicar de la siguiente manera. El sujeto en la oración, es decir, el sujeto es quien realiza la acción, vamos a describirlo como un círculo, como una carita. Está también el segundo objeto, que es un auxiliar, que es un cuadrado, y el auxiliar nos va a servir para indicar en qué tiempo está el verbo, es decir, en qué verbo estamos hablando, qué tiempo del verbo estamos hablando, presente, pasado o futuro. La siguiente símbolo es un verbo, que es un triángulo, está invertido, ahorita les voy a explicar por qué, y el verbo es una acción dentro de una oración. Y por último tenemos una flecha, que es un complemento. Complement es cualquier información adicional que le vayamos a añadir a nuestra oración. ¿Ok? Bueno, cuando hagamos una oración, mínimo vamos a necesitar 2 de los 4 elementos. Normalmente utilizamos 3 o 4, pero para respuestas cortas se llegan a utilizar 2. Les explico. Los símbolos, como les dije, el círculo, que es el sujeto, que es quien realiza la actividad, lo vamos a utilizar, vamos a reconocer con una carita, ¿no? El auxiliar, que es un cuadrado, si se fijan, la raya de aquí abajo, si la subimos un poquito nos crea una A. En este caso, esa A va a ser el auxiliar, es decir, cuando se realiza la actividad, para saber el tiempo en el cual estamos llevando la actividad, presente, pasado o futuro. El siguiente símbolo se creó a partir de la V de verbo, se le quita la rayita de arriba, en este caso se la quita, y recordarán que esta V significa verbo, es qué actividad se realiza, dormir, nadar, correr, comer, etc. Y por último tenemos una flecha, que es un complemento, es decir, la información extra, ya sea poca o mucha, que le vamos a añadir directamente a nuestra oración. Y entonces quedarían así. El símbolo es un círculo, el cuadrado es un auxiliar, el triángulo es un verbo y
la flechita es un complemento. Ok. Una vez sabiendo esta información, como les dije, es importante que sepamos que para hacer una oración mínimo vamos a necesitar 2 de los 4. Siempre. Ya sea 2, ya sea 3 o ya sea 4. Esa es la forma en la cual vamos a formar o estructurar nosotros una oración. Algo muy importante. Lo primero que piensen es que nunca traduzcan tal cual del español a inglés, porque ahí es donde vienen las fallas. Cuando quieran hacer una oración, lo primero que quiero que piensen es que si su idea es afirmativa, negativa o interrogativa. Una vez que ya tengamos eso, que ya descubramos cómo vamos a utilizar cómo queremos hacer nuestra oración, vamos a utilizar la fórmula. Es decir, para simbolizar esto y que sea mucho más fácil, tenemos que en presente o pasado utilizamos 3 símbolos: círculo, triángulo y flecha. Para presente progresivo o futuro vamos a utilizar 4, que es círculo, cuadrado, triángulo y flecha. Para hacer una pregunta vamos a utilizar un cuadrado, un círculo, un triángulo y una flecha. Y adicionalmente un question mark, porque es una pregunta. Para dar una respuesta afirmativa, obviamente ya sea en presente o en pasado, dependiendo cómo hagamos la pregunta, pues se utilizará esta fórmula de aquí arriba, esos circulitos. Y para una respuesta negativa, recuerden que tenemos un not para notificar que es negativo. Y utilizaremos un círculo, un triángulo, un círculo, un cuadrado, un not, un triángulo y un complemento que es la flecha. Y por último tenemos el verbo to be, que siempre estará formado de 3 partes: un círculo, un triángulo y un cuadrado. Ok. Lo importante de esto es que entiendan que todas las oraciones, todas, se conforman mínimo utilizando 2 de los 4 símbolos. Siempre. Una vez que ustedes ya saben qué símbolos son y qué significa, vamos a pasar a los siguientes ejemplos para que sepan cómo lo vamos a estar utilizando en las clases posteriores. Y algo muy importante, los auxiliares, aquí está el triángulo, recordarán que el cuadrado, eso es el auxiliar, porque se sube la patita y queda como una A. Los auxiliares siempre nos van a decir, siempre, el tiempo en que se está utilizando el verbo. Esa es como una nota muy importante. Para eso sirve el auxiliar. Aquí vamos a poner unos ejemplos. Como les había dicho, para hacer una oración siempre usaremos mínimo 2 de los 4 símbolos. Y recuerden que en inglés solamente existen 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Independientemente que haya presente perfecto, presente progresivo, son como anexos que tiene el tiempo. Pero el tiempo, el verbo solamente tienen 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Simple, así de sencillo, no hay más. En presente, como les había dicho, pues las formulitas quedan así: presente y pasado. Tenemos un sujeto, un subject, aquí está la carita, la ubicamos con el círculo. Un verb, que está aquí la V de verbo, un verb. Y un complemento, que es una flecha. Ahorita les voy a poner unos ejemplos de cada uno para que les quede mucho más claro. El futuro, obviamente tenemos un subject, un auxiliar que nos va a decir el verbo que está aquí, que va en futuro, aquí está escrito, el auxiliar nos va a ayudar, y el complemento. Y un presente usando verbo to be sería el sujeto, el cuadro lo vamos a utilizar para utilizar am, is o are, y un complemento. La negativa igual es un sujeto, un cuadro que es el auxiliar, el not, el verbo y el complemento. Recuerden que el auxiliar, este que está aquí, el cuadrado, nos va a decir este verbo en qué tiempo está, de cuál estamos hablando. Ahorita les voy a enseñar unos ejemplos para que les quede mucho más claro. Y finalmente una pregunta que lleva, recuerden que todas las preguntas, todas, siempre llevan un auxiliar al principio. Eso los caracteriza a las preguntas: un auxiliar, un sujeto, un verbo y un complemento. Y sabemos que es una pregunta porque tiene un question mark.
¿Ok? Bueno, es decir, un signo de interrogación. Aquí está el question mark. Vamos con los ejemplos. Una oración en todos los tiempos, presente, pasado y futuro. Y algunos tiempos adicionales al presente o al pasado, dependiendo lo que utilicemos. Yo estudio inglés. Aquí, si se fijan, no les voy a poner ni el morado ni el rojo, porque les estoy explicando cómo es la fórmula y que la fórmula nos va a servir para que en un futuro nos sea mucho más fácil armar una oración. Yo estudio inglés, ahí está, I study English. Yo, aquí está el sujeto, study, está el verbo, English. Esta oración está en presente simple, porque tiene un sujeto, un verbo y un complemento que está en azul. Como les había dicho, el complemento puede ser corto o largo, la información adicional. En este caso, aquí tenemos la misma oración dando un poquito más de información. I study English every day. Yo estudio inglés todos los días. Es lo mismo, igual que este, pero con información adicional. No añadimos ninguna otra cosa. Simplemente recordamos que está formada de 3 elementos, 3 símbolos. I studied English, esta hablamos en pasado porque está la ed, aquí está, ed, que nos dice que el verbo está en inglés, en pasado, en su forma simple de pasado. Y I studied English, igual, son 3 símbolos. Y igual, de la misma manera, dice, yo estudié inglés ayer. De una forma corta y una forma más larga, dando un poco más de información adicional al complemento. La misma oración en presente progresivo. Yo estoy, aquí está, studying English. Yo estoy estudiando inglés. ¿Ok? Igual, de la misma manera, un poco más larga, I am studying English right now. Yo estoy estudiando inglés en este momento. Y en futuro, I will, aquí está el auxiliar, nos va a ayudar que este verbo, study, como tiene will, es futuro. Will es para futuro. I will study English tomorrow. Yo estudiaré inglés mañana. Si se fijan, aquí están con los 4 símbolos que vamos a utilizar. Aquí hay 3 y aquí hay 4. La siguiente es, do you study English? Estamos haciendo una pregunta. Como recordarán, les dije que siempre para hacer una pregunta necesitamos auxiliares. En presente, en pasado, en futuro, en cualquier tiempo que estemos hablando, el auxiliar va al principio. Que es este cuadrito, está en rojo, son estos los auxiliares. En presente tenemos, do you study English? ¿Tú estudias inglés? Aquí está. Y el question mark que nos indica que es una pregunta. En pasado, did es el auxiliar. Did you study English yesterday? ¿Tú estudiaste inglés ayer? En futuro, will you study English yesterday? Esto está mal. Esto está mal. A ver, perdón, déjame corregirlo. Es tomorrow. Tomorrow. Ya ven, también tengo errores. Soy un ser humano. Ok. Will you study English tomorrow? ¿Estudiarás inglés mañana? Entonces, es en futuro, igual. Y si utilizamos el presente progresivo, vamos a utilizar are como auxiliar. Are you studying English now? ¿Estás estudiando inglés ahora? ¿Ok? Y la respuesta negativa, como les dije, está el sujeto, el auxiliar, I am not studying English. No estoy estudiando. Y no estoy estudiando inglés en este momento, dando una poca de información extra. Por último, el verbo to be, que en realidad pues es el, como dicen, el verbo ser o estar. Lo tenemos reconocido aquí que en amarillo como el sujeto, siempre va a ser el sujeto, el I y el she. I am Catholic, yo soy católico, aquí está, el complemento, y she is Mexican, ella es mexicana. Bueno, con esto concluimos. Traten de memorizar, yo les pediría que memorizaran esto. Estas formulitas son muy simples, muy simples. Si pudieran ponerlas y memorizarlas, para las siguientes clases sería fabuloso porque les va a ayudar muchísimo. Y bueno, otra cosa que les quiero recordar. Es muy importante que tengan vocabulario. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen vocabulario, esto facilita que aprendan inglés. Si ustedes se memorizan
una palabra diaria, 2 palabras, 3, 5, 7, 10 palabras diarias, les va a ayudar mucho a incrementar su capacidad de poder entender. Solamente apréndanse el significado y lo que significa. El significado y el nombre. Ajá, por ejemplo, oso, bear. Por decir. Vaso, glass. Traten de aprenderse 5 palabras diarias. No les pido mucho, 5, solo 5. 5 palabras diarias y les van a ayudar muchísimo para incrementar su idioma. Y no olviden, traten de memorizar estas formulitas. Nos va a ayudar mucho para las siguientes clases. Y bueno, pues sería todo por el día de hoy y les agradezco que sigan mi canal. Coméntenme si algo no les gusta, si tienen alguna duda. Va a haber algunos cambios que son muchas mejoras para que esto les funcione más. Con las cosas que hice, que tengo planeadas. De poner con los colores el morado, el negro y el rojo. Y algunas otras cositas que por ahí irán saliendo. Y bueno, les agradezco que hayan estado hasta aquí. Y bueno, have a nice day.